Hola a todos, bueno, yo soy la licenciada Canteros Natalia. Hoy vamos a ver el último tema para ir cerrando esta capacitación virtual que teníamos. Y no nos parece un tema menor el acompañamiento de los padres y la familia en la unidad de cuidados intensivos, ya que nosotros podemos tener una gran capacitación y un buen manejo con respecto a todos los dispositivos tecnológicos que tengamos en la unidad de cuidados intensivos, pero no es tan fácil siempre acompañar a los padres y entablar una buena comunicación y una relación con toda la familia que se encuentra también pasando por esta misma internación. No solo trabajamos con el neonato, sino que trabajamos con la internación de toda la familia, ¿sí? Entonces es por eso que vamos a ver un poco cómo se debería realizar de manera adecuada el acompañamiento de estos padres. Bien, ¿qué factores influyen en este traspaso por la internación de la unidad de cuidados intensivos? Tenemos que tener en cuenta que para los padres que ingresan, para los padres de estos niños que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, se van a ver expuestos justamente a un fuerte impacto emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de momentos que son súper tensos, hay una gran tensión, ¿sí?, a esta situación, ya que ante la situación de emergencia a estos papás los obliga a separarse de sus hijos, ¿sí? Esto es una realidad que ellos no tenían pensado, sino que ellos habían reflejado un nacimiento sano, a término, pero ante una situación de emergencia que se presentó, justamente cambió toda esta realidad, ¿sí? Entonces cambia completamente esa imagen, esa realidad que tenían ellos imaginada, y justamente eso hace que los impacte muchísimo emocionalmente, pero no solo a los padres, sino también a toda la familia que acompaña a este embarazo. Bien, ¿y qué deberíamos tener en cuenta nosotros? Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta son las necesidades de los padres, ¿sí? Hay que por eso entablar una conversación con ellos que sea clara, ¿sí? Y saber qué es lo que ellos sienten, qué es lo que tenían imaginado y quizás cuál es su imagen de ahora en adelante con respecto a la situación. De esta manera también, para que ellos puedan ir cambiando esa realidad o esa fantasía que tienen de lo desconocido, ¿sí?, de hacerlos participar de los cuidados diarios que tenemos justamente con este neonato. Siempre que nos permita que el paciente esté estable, que se pueda realizar, así sea un cuidado mínimo como es el cambio del pañal. Es importante que ellos puedan participar de estos cuidados. ¿Para qué? Para poder establecer nuevamente un vínculo, tanto sea madres, padres, pero con sus hijos, ¿sí? Y para esto, ¿qué va a servir? Establecer un adecuado vínculo para poder disminuir la angustia, ¿sí? Además, porque al disminuir la angustia de ellos, de los padres o de madres, también disminuye la angustia de los familiares que están por fuera de esta unidad de cuidados intensivos, que además los llenan de preguntas, y son preguntas que a veces no siempre pueden contestar y no saben qué decir, y eso también les genera una angustia mayor, el no saber cómo va a ser ese futuro, cuánto tiempo van a estar, porque los tiempos no están determinados, y entonces hay que disminuir, porque ellos son el canal, una comunicación que está en entre medio de la familia que está por fuera de la unidad de cuidados intensivos, y además después están con su bebé dentro de la unidad de cuidados intensivos y se comunican con todo el equipo, tanto de enfermería, médicos, y entonces los angustian muchísimo, ¿sí? Entonces hay que tratar de disminuir esa angustia, tratando de ser lo más claros posibles, indagando cómo se sienten, cuáles son sus necesidades, y así ellos también, al estar más aliviados y contar con información, no hace también que estén tan angustiados cuando le puedan brindar una adecuada información también al resto de su familia, ¿sí? Bien. ¿De qué manera vamos a trabajar ahora con esta familia? Porque no deberíamos hablar solamente de padres o madres.
Porque vamos a hablar de la familia, porque estos papás también pueden tener otros hijos y a los hermanos de neonato también hay que tenerlo en cuenta, abuelos, se trabaja con toda la familia. Entonces, ¿de qué manera es la adecuada para poder trabajar con ellos? Bien, lo primero que debemos hacer es recibir a la madre o padre, ¿sí?, dentro de la unidad, acompañarlos, por supuesto, observar algunas pautas, ¿sí?, con respecto a resaltar las pautas de relación con respecto a los padres y al acompañamiento, ¿sí?, y tratar de tener una comunicación que sea fluida. Siempre igual que sea con respeto y en confianza. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer esto? Vamos a recibir a los padres y a las madres y en su primer ingreso le vamos a hacer una presentación formal, imposible, ¿sí? Ya sea, puede ser un personal de enfermería, puede ser un personal médico, en algunos lugares trabajan también con voluntarios de servicio, pero lo ideal es que siempre esté alguien para recibirlos, ¿sí? No que ingresen a una unidad de cuidados intensivos solos, sin saber hacia dónde dirigirse o de qué manera deben ingresar, ¿sí? Entonces siempre debería haber alguien, por lo menos para el primer ingreso. Bien, informar de manera clara y continua. ¿Qué tenemos que informar de manera clara y continua? Lo primero es la importancia con respecto al lavado de manos. Siempre hay que, y esto no es una sola vez, sino que cada vez que ingresan siempre recordarles, ¿sí?, un adecuado lavado de manos para que lo realicen los padres y también para que ellos después lo transmitan hacia los familiares cuando tengan visitas, los días de visitas de abuelos y de hermanos, para que ellos mismos sepan cómo se realiza de manera adecuada y cuál es su importancia, ¿sí? Porque hay que hacer hincapié con respecto a los beneficios que al realizar este procedimiento, ¿sí?, y la conciencia para prevenir infecciones. Entonces esto, que ellos también lo puedan replicar con toda su familia. Luego lo vamos a acompañar al sector que es en donde se encuentra el recién nacido. Y lo ideal es que poder presentar a la enfermera que está a cargo de su bebé, ¿sí? Siempre tenemos enfermeras por turno, entonces cada cual debe presentarse con su nombre, saber que, además que reconozca quién es, saber cuánto tiempo va a estar, la enfermera a cargo de este bebé, ¿sí? Siempre poder explicarles también de manera clara cómo se encuentra, qué procedimientos se van a realizar, por qué, ¿sí? Y en aquellos procedimientos que puedan acompañar a los papás, hay que tratar, ¿sí?, de incluirlos en esos cuidados. Ya sea mínimo, no importa, pero eso es muy importante y le va generando muchísima confianza a los padres para poder trabajar con sus hijos. Siempre tenemos que tener en cuenta de que cuando nos presentamos con los padres hay que preguntarles su nombre, ¿sí? Siempre nos vamos a dirigir hacia los padres por su nombre de pila. No lo vamos a decir ni mamita, ni papito. Siempre hay que tratar de utilizar un buen vocabulario, no que se sienta de manera distante, pero sí dirigirse por su nombre. Y también cuando nos vamos a dirigir con respecto a su bebé, también dirigirnos por el nombre, ¿sí? Hay que tomar el nombre del bebé como también el nombre de los padres. Hay que tratar de recordarlos como ellos también se van a aprender los nombres de todas nosotras que vamos a estar trabajando con sus bebés y además que son un montón porque tenemos siempre una enfermera diferente por turno, entre los cambios también que uno hace de turno, entonces siempre es alguien nuevo y de a poco ellos van recordando también y van recordando nuestras acciones. Entonces eso es importante también de nosotros poder reconocerlos a ellos, ¿sí? Hay que evaluar también la situación en que se encuentra. ¿Por qué? Evaluar la situación principalmente para poder detectar cuáles son las fuentes de estrés, ¿sí?, y las experiencias previas que tuvo la familia, porque también puede ser que ellos ya hayan pasado por esta misma situación y quizás haya sido peor o haya sido mejor, hayan tenido un tiempo corto de internación durante la unidad de cuidados intensivos, pero siempre hay que evaluar de qué manera, cómo se sintieron, qué cosas aprendieron, ¿sí?, y qué es lo que generan también estrés, porque hay que tratar de que
ser lo más claro posible y poder acompañarlos, ¿sí? Hay padres que quizás no se animan a preguntar por miedo a la respuesta, pero siempre de a poco hay que ir llevándolos en una conversación que sea menos, pero no, que no se sienta como una encuesta indagatoria para saber sí o sí y cómo se sienten, que se sientan obligados a la respuesta, ¿sí? Eso es muy importante. De a poco, si ellos todavía no quieren expresarse demasiado, expresar sus sentimientos, bueno, de a poco se va a ir entablando una relación de confianza. No siempre se produce esto en el primer día, así que también hay que darle sus tiempos. Quizás se sienten en ese momento con mucho miedo, quieren llorar, bueno, hay que acompañarlos. A veces simplemente con acompañarlos, la presencia, estar al lado y que se puedan expresar, llorar y acariciar a su bebé y no cruzar una palabra más, bueno, pero el estar al lado también ayuda. Entonces, siempre hay que buscar diferentes herramientas, porque no todos los padres son diferentes, todos los padres son diferentes y además las situaciones de todos los bebés es diferente. Entonces, siempre con todos vamos a buscar una manera diferente de acompañarlos. Pero ahí a veces uno tiene unas pautas básicas de acompañamiento, pero después cambian, las situaciones cambian absolutamente con todos, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, además de evaluar justamente la situación y ya teniendo justamente una base, esto también es importante nosotros poder comunicarlos con el resto del equipo cuando hacemos el pase de guardia. Es importante explicarles para que además las preguntas no sean reiteradas y siempre las mismas, porque si no es como que no hubo una comunicación en todo el equipo y todos les vuelven a preguntar lo mismo. ¿Ya pasaste por esta situación? ¿Tenés otros hijos? ¿Cómo fue la internación anterior? Entonces es como que volver a preguntar siempre lo mismo durante 5 o 6 veces y que los padres vuelvan a responder esto también es como agotador. Entonces es importante que podamos comunicarlos entre todo el equipo y poder transmitir estas informaciones que vamos recabando de a poco, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer? Una de las dos otras cosas que podemos hacer, además, es brindar información. ¿Sobre qué? Hay un montón de cosas, mucha información vamos a brindar, pero es necesario que toda esta información no la brindemos de una, ¿sí? Porque hay muchas cosas en las que tienen que trabajar los padres durante esta internación. Entonces, ¿sobre qué vamos a brindar información? Primero, vamos a dar a conocer con respecto al manejo de la sala en donde se encuentra el niño, ¿sí? Eso es esencial. Cada institución tiene diferentes pautas de manejo, pero es importante que todos las conozcan, ¿sí? Principalmente hay muchos lugares que tienen horarios determinados con respecto a la visita, con respecto a quiénes pueden ingresar. Entonces, esto es lo básico. Primero, saber cuáles son los horarios en que pueden ingresar, quiénes pueden ingresar. Lo ideal es que hoy en día ya se trabaje con unidades de cuidados intensivos que sea abierta, principalmente para los padres, y que ellos puedan estar todo el tiempo que deseen junto a su hijo. También es bueno que existan días para que puedan ingresar los abuelos, que puedan ingresar los hermanos de este bebé, y así también poder acompañar, porque a veces es difícil los padres si tienen otro hijo y estar todo el día también dentro de la unidad de cuidados intensivos y no poder estar también con su hijo quizás de 2 años que está esperando afuera. Entonces es bueno que sea partícipe de esta visita y que pueda ver, ¿sí? Para también explicarles, sepan entender. Los chicos la verdad que hoy en día entienden mucho y hacen preguntas muy insólitas. Y quizás eso a los padres también les genera miedo, pero ellos no se sorprenden tanto, lo toman tan natural, tienen una naturalización del entorno y la verdad que eso ayuda muchísimo. Hay que también sacarle ese miedo a los padres y nosotros también, no tratar de restringir estas visitas porque la verdad que son espectaculares y cómo entablan la relación con sus hermanos, cómo los van conociendo de a poco y además también generan después un cuidado que quizás no todos podemos generar. Entonces es muy importante, sí, que
esté acompañados por toda la familia, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a brindar información también es con respecto al funcionamiento lactario. Es muy importante poder explicarle a la mamá, ¿sí?, por el proceso que va a pasar con respecto a la maduración de la leche, de qué manera se debe hacer la extracción, llevarlas al lactario, que conozcan también los extractores, cómo funcionan, cuántas veces tiene que ir. Entonces es importante que nosotros también conozcamos y sepamos todo con respecto a la lactancia materna, ¿sí?, para poder acompañarles y sacarles todas las dudas, porque eso también a las madres les genera mucha angustia cuando los primeros días, cuando son madres de prematuros extremos, que no pueden generar y quizás están al lado justamente de una mamá que se está sacando en 10 minutos, se saca 20, 30, 40 mililitros de leches y ellas quizás sacaron 1 mililitro y les generan mucha angustia porque creen que no están cumpliendo el rol de madres. Y entonces hay que saber también acompañar eso y explicarles cómo es el proceso, ¿sí?, y que todo lleva su tiempo. Además tienen mucho tiempo en el que van a estar dentro de la unidad de cuidados intensivos y además mucho tiempo van a trabajar en el lactario también. Y entonces saber que todo esto tiene sus tiempos y el cuerpo tiene sus tiempos. Entonces para que ellos entiendan esto hay que acompañarlas. Vamos a implementar, otra de las cosas importantes, implementar prácticas efectivas. Prácticas efectivas con respecto a qué, ¿no? Una de las prácticas muy importantes es el contacto piel a piel, ¿sí? En condiciones de estabilidad justamente clínicas de este neonato, es importante que poder luego ponerlos en contacto piel a piel con la madre. ¿Para qué? Para lograr mantener una temperatura corporal bebé y además tiene muchos beneficios, ¿sí? Con respecto a la madre, principalmente recupera su rol protagónico, mejora su autoestima, aumenta la producción de la leche en respuesta a la secreción de la prolactina y la oxitocina, y también los padres pueden hacer contacto piel a piel. No porque quizás tengan un torso con mucho vello, no deberían hacer el contacto piel a piel. Sí, los padres también tienen que hacer contacto piel a piel, porque además fortalece el vínculo con el niño y el apego. Entonces es muy importante, siempre que la clínica nos permita, no importa si el paciente está en CPAP, si está con tubo endotraqueal, siempre se pueden implementar el contacto piel a piel o conocido como el COPAP, ¿sí? Porque esto los beneficia y van a ver también que este contacto piel a piel hace que los niños mejoren su situación clínica y hace también justamente que esto también reduzca mucho el tiempo de internación. Entonces no es menor que los padres puedan tener este contacto piel a piel. Bien, siempre que podamos también hay que brindarles información a los padres y en lo posible cuando estén los dos presentes y en forma clara, sencilla, ¿sí? Porque a veces los médicos utilizan un vocabulario que les es difícil entender y nos vuelven a preguntar a nosotras qué quisieron decir o no se animan a preguntar. Entonces es importante que nosotros estemos presentes cuando los médicos brindan una devolución con respecto a cómo se encuentra la evolución de sus hijos, que estén los dos padres presentes, nosotros estar presentes y además después preguntarles qué es lo que entendieron, no solo si preguntarles si tienen dudas, porque quizás no tienen dudas, pero no entendieron nada. Entonces, siempre utilizar un vocabulario sencillo, que ellos entiendan y que nos vuelvan a repetir a ver qué es lo que entendieron. Siempre hay que estar seguros que se fueron con una idea clara de la situación en la que hoy en día está este neonato. Otra de las cosas importantes también a tener en cuenta es invitar a los padres a participar. ¿A participar de qué? De muchas cosas. Como dijimos, no solo que sean partícipes de los cuidados diarios que tenemos con su hijo, sino también a participar de reuniones de padres con el equipo de salud, porque hay muchos lugares que tienen reuniones quizás semanales, a veces son acompañados por un equipo de psicopedagogos o psicólogas, y eso es bueno porque hacen que todos puedan escuchar la realidad y la situación en que se encuentran cada uno de los padres que están dentro de
pasando por esta misma situación dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces es importante que si tienen esas reuniones, ya sean semanales, quincenales o quizás una vez al mes, invitarlos a participar de esta actividad. Además, principalmente porque permite reforzar y fomentar mecanismos adaptativos y ayuda a organizar y ordenar el funcionamiento familiar y buscar soluciones conjuntas a la familia, ¿sí? Porque quizás a veces una situación, porque lo que pasaron los padres ya hace un mes, les sirve de ejemplo a otros papás que son de reciente ingreso. Entonces es importante que exista también estos vínculos. Estos vínculos también a veces se entablan en una sala donde se encuentran los padres, porque hay lugares, muchas unidades de cuidados intensivos que tienen sala de padres para que ellos puedan salir a descansar unos minutos, que puedan descansar, puedan tomar algo, distraerse, relajarse, ¿sí? Y también ahí se entablan justamente relaciones con otros padres que están también en la misma situación. Entonces es muy importante que no solo estén dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino también brindarles un espacio donde ellos puedan tomarse su tiempo, poder relajarse, porque nosotros también que estamos tantas horas ahí adentro, es intensivo y a veces eso también genera un malestar, mucha angustia. Entonces es importante darles un lugar donde ellos puedan también estar, sentarse y estar relajados y no escuchar todo el tiempo los monitores. También hay muchos lugares que cuentan con residencias de madres, donde para aquellos padres que viven muy lejos, ¿sí? o en otras provincias, ¿sí? que cuenten con residencias en la misma institución, o a veces las obras sociales les brindan un hotel que esté cercano, pero que tengan también donde quedarse para poder descansar, alimentarse de manera adecuada, donde puedan ir a bañarse. Entonces es muy importante que la institución sepa y pueda brindarles herramientas. Otra de las cosas que podemos realizar también es invitarlos a participar, y es esencial que participen del curso de reanimación cardiopulmonar para padres y familias. Hay que preguntarles a estos padres si además luego de que tengan el alta, si alguien más va a participar en sus casas en el cuidado de este bebé. Entonces también se les puede invitar a aquel que participe del cuidado en sus casas, que vengan a realizar el curso de reanimación cardiopulmonar, ya sea padres, tíos, abuelos, quizás una niñera. Siempre es importante que todos estén capacitados y que todos puedan recibir la misma información, ¿sí? Entonces uno ya les brinda elementos para el manejo de situaciones de riesgo en el hogar, y esto hace que también reduzca esa ansiedad y esa incertidumbre de qué podría llegar a pasar cuando esté en la casa, y si pasa, qué hacer, ¿sí? Entonces es brindarle más herramientas para trabajar luego en el cuidado, luego del alta, ¿no? Otra de las cosas que vamos a brindar información también es con respecto a la preparación para el momento del alta. Esto no es un dato menor, pero siempre los padres no saben qué hacer. Estuvieron tanto tiempo dentro de la unidad de cuidados intensivos, se adaptaron quizás a las normativas y al manejo dentro de la unidad, y siempre si tenían alguna duda o pasaba algo, tenían a alguien a quien acudir, a quien llamar. Pero después, cuando se van a la casa, ya están los padres, la familia y el bebé. Entonces es importante brindarles herramientas, conocimientos de posibles situaciones y qué deberían hacer, cómo deberían actuar, y por sobre todo realizar también un seguimiento, ya sea ambulatorio, ¿sí? Con respecto a los cuidados que deberían tener en cuenta los padres respecto a sus bebés, y también se podría brindar a veces información con respecto a la planificación familiar, calendario de vacunas, próximas visitas, cuándo deberían ir al pediatra. Si no cuentan con un pediatra, bueno, brindarles dentro de las cartillas o que tenga la institución cuáles son los pediatras posibles para que puedan tener después un seguimiento, ¿sí? Entonces darle todas las herramientas para que ellos se vayan también confiados a la casa.
Ahora, luego, ¿de qué manera vamos a realizar una comunicación cuando los padres van a pasar por una situación crítica? No solo los padres, digo, ¿por qué pasan los padres por una situación crítica? Porque no solo el recién nacido está en una situación crítica, los padres también están pasando por la misma situación. Entonces, acá vamos a hablar con respecto a cómo nos comunicamos, ¿sí?, cuando tenemos una situación crítica para toda la familia. Bien, primeramente nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ser muy respetuosos y comprensivos, porque sabemos que en estas situaciones los padres están muy alterados, no saben de qué manera a veces expresarse, o la manera en que tienen de expresarse a veces es con un poco de ira, con malas, quizás a veces son malas contestaciones, pero hay que comprender que están pasando por una situación especial. No es contra el equipo de salud, o quizás con la enfermera, sienten por ahí, algunas se pueden llegar a sentir atacadas, pero tienen que entender por la situación por la que están pasando, ¿sí? Y tratar, igual no por eso evitarlos y no hablar con ellos, sino hay que tratar de entablar una posible comunicación, tratar de disminuir esa situación de estrés, ¿sí? Pero y acompañarlos. Así sea también con el silencio, pero siempre estar acompañarlos y ser comprensivos. Nosotros sabemos que tenemos muchísimos avances tecnológicos y científicos que nos permiten asistir justamente a estos niños que están gravemente enfermos, pero a veces todos los esfuerzos justamente están dirigidos para evitar situaciones críticas. Pero sin embargo, a veces no es posible, ¿sí? Y no hay manera de evitar la muerte de este recién nacido. Entonces, por eso es necesario reconocer cómo se siente esta familia ante esta situación y darles a conocer cómo va a ser la situación, cómo va a ser esta situación. Porque no es bueno que el equipo de salud no comunique, ¿sí?, la manera en que va a terminar esto. Siempre la incertidumbre o que los padres no conozcan cómo va a ser el fin de esta situación crítica no es bueno. Y por sobre todo que la decisión además también, cuando a veces llega al final y es inminente y los cuidados ya son paliativos, es importante que también todo el equipo de salud tenga la misma información. No solo los padres, sino que todo el equipo de salud tenga la misma información. Entonces es muy, muy, muy importante, ¿sí?, que ellos conozcan la gravedad de esta situación, porque además el desconocimiento justamente les va a generar mucho, mucho miedo, y a veces también esto genera enojo, el que llegue la situación inminente de muerte y que no sepan, ¿sí? Entonces es importante, sí, prepararlos a los padres para esta situación. No es fácil, nadie está preparado para esto, pero es importante que la comunicación sea previa, ¿sí?, con respecto a esta situación, y que ellos se sientan acompañados durante este último trayecto por todo el equipo. Entonces, por eso es que es necesario que las comunicaciones sean claras, ¿sí?, que sean respetuosas, y comprender cómo se pueden sentir estos padres, ¿sí? Hay que escuchar las inquietudes que tienen y también alentarlos también a que pregunten todo lo que necesiten, todo el tiempo. Así sea la misma pregunta una y otra vez, es necesario escucharlos y volver a repetirle la respuesta, pero no de manera agresiva, diciendo, ya te lo expliqué la semana pasada, esto no cambió, tu bebé sigue igual. No, no es lo ideal. Si necesitan que se lo expliquemos 10, 15, 20 veces, hay que volver a explicarlo, ¿sí? Es esencial también utilizar un lenguaje sencillo y claro, ¿sí?, durante toda la internación, para que ellos puedan comprender y puedan efectuar preguntas. Debemos, cuando vamos a comunicar una situación crítica, hay que buscar un lugar con privacidad para que ellos también se sientan libres de preguntar lo que quieran. A veces quizás se van a quebrar en un llanto y hay que acompañarlos, contenerlos. Entonces es necesario que ellos también se sientan cómodos donde lo van a
donde se van a expresar. También tenemos que brindarle la opción de que los padres, quizás si son las últimas horas de vida, dejar que los padres lo tengan en brazos sus hijos, ¿sí? Hay que preguntarles si quieren, quizás no todos quieren, algunos sí, y siempre darle la opción de que puedan hacerlo, tanto la madre un rato, a los padres, y en lo posible buscar, si podemos, un lugar que sea lo más privado posible, que tenga poco flujo de gente pasando por ahí para que ellos puedan cerrar, digamos, esa situación con su hijo y sentirse cómodos, ¿sí? No es una situación fácil y es por eso que también hay que darles esa privacidad de poder contactarse y despedirse de su hijo sin que los estemos interrumpiendo todo el tiempo. Para cualquier comunicación ante el agravamiento de la enfermedad de su hijo o también de la muerte, justamente hay que preguntarles también si desean que algún familiar más ingrese a despedirse de su hijo, porque es importante también que ellos se sientan no solo contenidos por el equipo de salud, sino también por su familia, porque ellos una vez que salen y se van de esta unidad de cuidados intensivos, van a ser contenidos por la familia. Entonces es importante también que ellos puedan participar y que vean esta realidad por la que están pasando estos padres y que puedan además conocer a este bebé que quizás nunca salió de esta unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Los padres, por supuesto que cuando lo tienen en brazos sienten una sensación de vacío, entonces es difícil, pero es importante que ellos puedan, al menos aquellos que no se animen a tenerlo en brazos, al menos tocarlo o a veces abrir la incubadora y que se sientan, poder sentirse cerca de sus hijos para poder hablarle, dirigirles unas palabras, porque no todos se atreven, a veces si está muy complejo, tiene tubos, muchos accesos, todos no se animan a tenerlos en brazos y prefieren a veces esperar hasta el final y una vez que uno de los le saca absolutamente todo, los complejiza, le sacan tubo, acceso y todo, también podemos nosotros darle la oportunidad de decirle, bueno, aunque quisieran vestirlo y poder tenerlo en brazo un ratito antes de nosotros preparar a este paciente para después llevarlo quizás a la morgue. Entonces hay que darles ese tiempo, ¿sí? Que también que puedan tener en brazos su bebé vestido con la ropa que ellos quieren por un rato y que lo tengan en brazos una vez que falleció y despedirse de esa manera y que estén acompañados por el familiar que quieran, ¿sí? Porque si no, también ellos después sienten un vacío inmenso por no haber podido sentirlos, tocarlos y abrazarlos, ¿sí? Y además a veces verlos morir simplemente en la incubadora y no estar cerca es una situación muy difícil para ellos. Otra de las cosas importantes también es que debemos respetar las creencias y las costumbres religiosas que tienen. Nosotros siempre deberíamos poder contar a veces con el contacto quizás de algún cura o un rabino, según las creencias que tengan, para que puedan a veces, quizás antes de esta situación final, si quieren bautizarlo, brindarles esa posibilidad, ¿sí? De que venga alguien también a hacerles una bendición. Entonces, es importante siempre preguntarles, no solo por quién más quieren que los acompañe familiar, sino también si necesitan justamente un acompañamiento religioso. Entonces es importante nosotros tener diferentes contactos con todas las religiones y poder respetarlos. Quizás a veces tienen alguna costumbre, algo para hacer al final de esta situación, así que siempre hay que acompañarlos, ¿sí? Y saber entender, no poner caras como si fuera algo muy raro, no, cada cultura tiene sus costumbres, ¿sí? Bien.
Por último, también es importante que a estos padres, una vez que pasaron por esta situación tan crítica y que vieron fallecer a su hijo, hay que tratar de poner en contacto a la familia con nuestros servicios para futuras consultas, porque no es que nosotros deberíamos terminar en que falleció, se despidieron y se fueron. No, hay que acompañarlos después de todo esto. No, quizás nosotras que estamos dentro de la UCIN no lo vamos a acompañar, pero por fuera de la UCIN, la institución debería poder contactar a esta familia con algún servicio de salud mental para que haga un acompañamiento. Esto puede ser con una psicóloga ya desde que estaban internados dentro de esta unidad de cuidados intensivos, ya desde ese momento, y luego también seguir con este acompañamiento. También puede ser con servicio social, a veces genética, o también para la planificación familiar futura. Quizás eso era su primer hijo, pero después quieren volver a planificar. Entonces hay que hacer un acompañamiento y es importante que sea con otros departamentos de salud, como dijimos, salud mental, servicio social, genética, planificación familiar, porque también se van a sentir con miedo y muchas incertidumbres y quizás van a querer hacer millones de estudios para saber si el siguiente embarazo va a ir todo bien, que no van a volver a pasar por esta situación tan desagradable. Entonces es importante que tengan un acompañamiento, sí, por otros departamentos. Bien. Bueno, me parece que todos los lugares pueden implementar diferentes tácticas, ¿sí?, para trabajar con los padres que están dentro de la unidad de cuidados intensivos, o a veces uno puede también brindar nuevas ideas, ¿sí?, porque siempre es importante que nosotros participemos en esto. No solo es lo que implementa la institución de cómo debería ser la comunicación con los padres o el acompañamiento, pero nosotros creo que podemos también brindar nuestro granito, y además nosotros tenemos un trabajo humano muy, muy importante y es necesario, ¿sí?, que también nosotros podamos trabajar y además crecer en esta capacitación de lo que es la comunicación, ¿sí?, con los padres. No es algo menor, no solo nos capacitamos en todo lo que es la parte de los cuidados intensivos, la tecnología, pero la comunicación que sea efectiva, tanto con nuestros compañeros de trabajo como con los padres, no es un dato menor, así que es muy importante, sí, que nosotros podamos hacerlo y brindarlo todos los días, ¿sí? Bien, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por participar en esta capacitación que hicimos virtual. Y para que no se olviden y recuerden, esta es la última clase. En esta clase, como es más que nada de acompañamiento, creo que no hay una manera ideal para poder evaluarlos, ¿sí? Entonces, en esta última clase principalmente es más que nada informativa y no va a haber un trabajo práctico, ¿sí? Sepan que después les voy a subir una bibliografía, ¿sí?, para que puedan leer, pero no va a haber un trabajo práctico.